Quitemos todo esto, porque Cristo es suficiente. Solo las Escrituras, solo Cristo. Y luego, y esto fue el centro, hermano, de el movimiento de la Reforma. Esto fue lo que, por lo menos en la experiencia de Martín Lutero, y realmente en la experiencia de muchos otros antes de Martín Lutero y posterior a Martín Lutero, esto fue el centro de la controversia. Solo por la fe. Porque claro, los católicos proclamaban, los romanos proclamaban, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, porque no han cambiado mucho en ese sentido, que la salvación es por gracia. Pero la manera en que ellos definen la gracia es completamente diferente a como la Escritura lo enseña. La manera en que ellos definen la gracia es que Dios misericordiosamente nos ofrece la salvación, pero la ofrece a través de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana. La ofrece a través de los santos, a través del Papa, a través de los sacerdotes, a través de las penitencias, a través de los sacramentos. Y ese fue el conflicto al cual se refería nuestro hermano Oliver hace un momento, que Martín Lutero enfrentó. Especialmente el hecho de que este hombre era un hombre que anhelaba ser justo. Y buscaba la justicia en sus esfuerzos, en sus penitencias, en sus ayunos, en sus obras, y no la encontraba hasta que descubrió que el justo por la fe vivirá, no por los esfuerzos, no por las penitencias, no por los sacrificios religiosos, sino por la fe. Y entonces adoptaron este principio, solo por fe. Solo la Escritura, solo Cristo, solo por fe. Eso es lo que vamos a considerar en esta tarde. Para eso vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 21. Dice, por cuanto verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Noten ustedes, aparte de la ley, porque la ley exige obediencia, una obediencia que jamás nadie alcanza, nadie se la puede brindar a Dios. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, es decir, eso ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe, no por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la fe. La fe en Jesucristo. En el verso 23 agrega, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, en el pasado, en la antigüedad, no había manera de limpiar los pecados, pero Dios les dio una provisión, les dio los corderos, para que ellos sacrificaran los corderos, derramaran la sangre de los corderos, y de esa manera recibieran expiación, recibieran perdón, pero era un perdón condicional. El perdón estaba condicionado a la venida del Cordero, del verdadero Cordero, porque todos esos corderos en sí mismos no tenían ningún valor, no tenían ningún poder para perdonar pecados. Así que Dios estaba pasando por alto los pecados. Pero aquellos que creían, no en el Cordero que estaban matando, sino en las promesas de Dios. Aquellos que creían en las promesas de Dios relacionadas con ese Cordero, recibían la justicia. Pero hermanos, todo esto no era una cosa que se podía entender fácilmente, solamente se podía entender cuando una persona se apropiaba de las promesas de Dios y creía en las promesas del pacto que Dios había hecho. Y ofrecía aquellos corderos con fe. No eran muchos, por cierto, los que hacían esto. La mayoría ofrecían los corderos de una manera puramente religiosa.
Así que el apóstol Pablo está explicando que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. En el verso número 27 pregunta, capítulo 3 de Romanos, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es la ley de las obras? La ley de la obediencia a los mandamientos. Y Pablo dice, nadie puede jactarse de haber obedecido los mandamientos. No hay jactancia, no puede haber jactancia, no puede haber gloria humana. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Es la fe, lo único que puede acercarnos a Dios. Muy bien. Vamos, hermanos, a considerar, parece que esto dejó de funcionar, pero ustedes lo van a tener presente porque es muy fácil de recordar lo que voy a abordar. Vamos a considerar el principio solo por fe. Vamos a considerar cómo este principio operó durante la Reforma. Vamos a considerar cómo este principio solo por fe está desplegado, explicado en la Escritura, y vamos a considerar cómo el principio solo por fe se aplica a nuestras vidas. Comencemos hablando, hermanos, de lo que estaba sucediendo durante la Reforma y cómo es que los reformadores llegaron a apropiarse, a entender, a aplicar y a vivir por este principio, solo por la fe. El apóstol Pablo dijo, justo antes de morir, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos. Pablo sabía que iban a haber perversidades doctrinales, sabía que iban a haber lobos que no iban a perdonar al rebaño de Cristo. Es decir, que iban a querer apropiarse de la iglesia y que iban a introducir cosas perversas en la iglesia. De manera que la doctrina sana, la iglesia que Cristo estableció, de acuerdo a lo que Pablo dijo, fue invadida por lobos, fue invadida por cosas perversas y se deformó. Por más de 1500 años, la iglesia cayó en un oscurantismo, en una época de corrupción, de degradación, que produjo un oscurantismo espiritual, que es conocido hasta el día de hoy como la Edad Media. Anteriormente se le conocía como la época del oscurantismo. Ya no se usa ese término porque se supone que es denigrante, ¿no? Pero en realidad era oscurantismo. En la ciudad de Ginebra hay un parque llamado el Parque de la Reforma, en donde se encuentran las estatuas de los reformadores, y hay un aviso, hay un lema que dice: después de las tinieblas la luz, refiriéndose a la llegada de la Reforma, porque durante esos 1500 años después de los apóstoles, lo que vino fue un oscurantismo total para el mundo religioso. Por eso a la Reforma se le llama Reforma, porque la Reforma fue tomar de nuevo la forma, reformar lo que se había deformado, la doctrina y la vida de la iglesia. La forma de la iglesia, de la doctrina sana, se perdió la forma de las sanas palabras, aquella forma de doctrina a los cuales los apóstoles entregaron a la iglesia, se perdió, se deformó. El mundo, el pecado y Satanás, que siempre han buscado detener la verdad, siempre han buscado deformar la verdad, después de la muerte de los apóstoles, comenzaron a corromper y a degradar a la iglesia y la doctrina. Durante aquel periodo, durante esos 1500 años, aparecieron de tiempo en tiempo hombres que recibían luz, hombres como por ejemplo Wycliffe o
Hus, Jan Hus, un húngaro, Wycliffe, un inglés, y aparecían súbitamente protestando en contra de esa degradación. Pero los silenciaban, matándolos, los silenciaban, oprimiéndolos. Dice un historiador lo siguiente: en julio de 1505, un viajero solitario caminaba en las afueras de un pueblo alemán llamado Stortegen. Este hombre joven, de baja estatura y corpulento, vestía un uniforme de universitario. Mientras se acercaba al pueblo, el cielo se oscureció, comenzó a llover y se desató una tormenta estrepitosa. De repente, el fuego de un rayo atravesó el cielo y derribó al hombre al piso. Horrorizado, el hombre luchaba por levantarse y gritaba desesperadamente: «Santa Ana, ayúdame, ayúdame, y me haré un monje». Y aquel hombre cumplió su promesa, se hizo monje. Pero este hombre que invocó a Santa Ana más tarde llegó a repudiar el culto a los santos. Este monje después renunció al monasticismo. Este hijo fiel de la Iglesia Católica más tarde hizo temblar la estructura del catolicismo medieval. Este devoto, siervo del Papa, identificó más tarde al Papa con el Anticristo. Este hombre era Martín Lutero. En 1517, el 31 de octubre, clavó las 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg para protestar contra la indulgencia. ¿Qué había en aquellos tiempos, hermano, en la iglesia? ¿Y qué fue lo que provocó la reforma? ¿Qué fue lo que provocó esta revolución religiosa en aquellos días? La iglesia romana había caído en la corrupción. El clero, los sacerdotes, eran casi sin excepción corruptos, ignorantes, supersticiosos, manipulativos. Un hombre muy prominente llamado Erasmo de Rotterdam, que era amigo de Lutero, eran compañeros, también criticaba a la Iglesia Católica por su corrupción, por su degradación. Escribió un libro muy prominente también en su época, muy conocido, quizás algunos lo leyeron en sus estudios en la secundaria, se llamaba Elogio a la locura, en donde él se burlaba de una manera muy ingeniosa de la corrupción y las contradicciones de los monjes. Este hombre, Erasmo de Rotterdam, un hombre holandés, también se oponía a la venta de indulgencias, al igual que Lutero. Con las indulgencias, los católicos estaban levantando dinero para edificar la Catedral de San Pedro en Roma. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, Erasmo de Rotterdam lo apoyó porque compartía con él el rechazo a los abusos de la iglesia y tenía el deseo de reformar a la iglesia. Los dos, Lutero y Rotterdam, Erasmo, eran intelectuales, eran expertos en la Biblia, eran bien dotados, eran independientes, eran valerosos. En realidad, Erasmo era quizás más prominente, más intelectual que Lutero. Quizás tenía más dones que Lutero. Se piensa que así era. Era muy elocuente y era un gran escritor. Sin embargo, Erasmo se opuso a Lutero posteriormente. Se convirtió en su opositor. Por una sencilla razón. Erasmo tenía una perspectiva del cristianismo que tenía que ver solamente con los asuntos morales y sociales. Él combatía las indulgencias, la corrupción moral y la superstición, pero la doctrina no le importaba mucho. Lutero, por el contrario, entendió que el cristianismo no era un asunto de moralidad, era un asunto de doctrina.
de teología. Y por eso adoptó este principio, solo la Escritura. Comprendió que no era una cuestión de que los sacerdotes eran corruptos solamente, sino de que la doctrina, la teología se había corrompido también. Él entendía que si la iglesia habría de reformarse, tendría que ser en base a la doctrina, en base a la verdad doctrinal, pues sin verdad doctrinal, sin doctrina correcta, no hay verdad. Lutero decía: otros que han vivido antes de mí han atacado la perversión y los escándalos del Papa, pero yo he atacado su doctrina. Así se encontraba la iglesia en aquellos tiempos. Y así fue como Dios comenzó a llevar a Lutero a esta circunstancia en la cual él se llegó a convertir en el centro de aquella revolución religiosa. La corrupción moral, la degradación del clero, los papas que se dedicaban a promocionar el arte y gastaban excesivamente en su placer. Todavía cuando uno viaja a Europa, ve aquellos edificios majestuosos, aquel arte exótico, todavía permanece y era producto de las excentridades de los papas. Los papas se mantenían, hermano, promoviendo guerras para mantener su poder y para apropiarse de nuevos territorios. Así la Iglesia romana llegó a convertirse en toda una institución y en un imperio político, social, religioso, financiero. Muchos papas estaban tan ocupados con cosas materiales que no tenían tiempo absolutamente para lo espiritual. De todas maneras, a ellos no les interesaba eso. Eso es lo que dio lugar a que los reformadores buscaran este cambio, estos principios. Solo la Escritura, solo Cristo, solo por la fe. Aquellos hombres que anteriormente a Martín Lutero habían estado luchando por una reforma, habían sido aplacados. Hombres como los albigenses, los valdenses, grupos que aparecieron en Francia, que aparecieron en Hungría, que aparecieron en Inglaterra. Muchos de ellos derramaron su sangre. No lograron hacer lo que Martín Lutero logró hacer. John Wycliffe, que comenzó a traducir la Biblia, fue oprimido. John Huss, que predicaba con la Biblia, conforme a la Biblia, fue quemado en una hoguera en 1415. Savonarola también fue quemado en una hoguera en 1498, justo antes de Martín Lutero. Hablaban contra el papado, contra la confesión audicular, contra el purgatorio, los peregrinajes, la veneración a los santos, las reliquias. Pero Dios tenía su tiempo para que la reforma llegara. Y fue a través de aquella experiencia de este hombre, de este monje. Escuchen, hermano, lo que Martín Lutero decía cuando se encontraba en el convento buscando la justicia de Dios con sus propias fuerzas. Él dice: yo había llegado a odiar a ese Dios justo que castiga a pecadores. Ya no lo amaba, lo odiaba. En secreto, de forma blasfema, yo murmuraba contra él, estaba enojado con Dios. Y yo decía, como si no fuera suficiente que los pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el evangelio y a través de ese mismo evangelio amenazándonos con su justicia y con su ira. Él se sentía amenazado por la justicia de Dios. Hasta que él, leyendo las Escrituras, encontró que el justo por la fe vivirá. Fue el libro de Romanos lo que transformó la vida de este hombre. Dice: yo meditaba de día y de noche, prestaba atención al contexto de las palabras, especialmente cuando leía en el Evangelio: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hasta que comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, gracias a la fe. Y así este hombre
llegó a comprender la justicia de Dios aparte de la ley, de lo cual leímos aquí en Romanos capítulo 3, verso 21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Solo por la fe durante la Reforma, hermano, está rodeado de todo este drama, de todas estas circunstancias en las cuales estos hombres pelearon, en los cuales estos hombres agonizaron. Su conciencia, sus corazones y aún sus cuerpos mismos fueron entregados al martirio para poder llegar ellos a la realización de que el justo por la fe vivirá. Solo por la fe. Hermano, ¿cómo nosotros disfrutamos eso? ¿Cómo nosotros escuchamos eso? Y muchas veces lo escuchamos con un corazón tan frío y lo escuchamos de una manera tan indiferente, sin darnos cuenta de lo que eso significa, de lo que eso costó a aquellos hombres y sobre todo de la inmensidad del regalo de Dios, de la justicia perfecta de Cristo por la fe, aparte de la ley. Ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que descubrieron los reformadores de una manera tan agónica, a un precio tan elevado, está descrita en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de este principio? Solo por la fe. En nuestro pasaje, Romanos 3, 21, Pablo dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, esta justicia por la cual Martín Lutero agonizó y que él no comprendía al principio porque pensaba que era la justicia punitiva, que era la justicia que lo iba a hundir en el infierno. Y ciertamente hay una justicia que va a hundir en el infierno a los pecadores, pero él no había descubierto que hay otra justicia, la justicia de Cristo, que nos está ofreciendo, que nos está siendo ofrecida gratuitamente para rescatarnos de nuestra degradación, de nuestro pecado. Y Pablo explica en el verso 26 que Dios tenía el propósito de manifestar a su tiempo esta justicia en la persona de Jesucristo. En el pasado, Él anunció la llegada de esta justicia a través de los sacrificios en el templo, los corderos, los machos cabríos, la sangre, los sacerdotes. Pero eso solamente anunciaba que iba a venir en su momento aquel a quien Juan el Bautista le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Cristo, Dios es el justo que castiga el pecado en la cruz, en la persona de Cristo. Y es el que justifica a los pecadores en la persona de Cristo. Entonces Pablo pregunta, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, no son las obras, es la fe. No hay jactancia, no puede haber orgullo,
No hay mérito de nuestra parte. Todo el mérito es de Cristo. Toda la gloria es de Cristo. Solo por la fe. Y solo por gracia, dijeron también los reformadores. Y la gracia es lo que Dios ofrece a los hombres. Y es solo por gracia. La fe es lo que nosotros le ofrecemos a Dios, solo por fe. Pero aún la fe Dios también nos la da por gracia. Pero para apropiarnos de la justicia, del perdón, de la perfección que Dios requiere, tiene que ser por fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fe es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Justificación por la fe. Por la fe en Cristo. No es la fe lo que nos justifica, es Cristo el que nos justifica. Cristo nos justifica con su justicia, pero tenemos que creer en Cristo. Él nos justifica con justicia perfecta, y esta justicia se alcanza por la fe, solo por la fe. No es fe en nuestra fe, no es fe que brota de nosotros, sino es fe que Dios nos da, y es fe en la persona de Cristo, fe en la obra de Cristo, fe que obra o que brota como una obra del Espíritu Santo en nosotros, dándonos vida. Es una fe que viene de Dios para que creamos en lo que Él dice. Para que creamos lo que Él dice acerca de su Hijo y acerca de lo que su Hijo es y lo que su Hijo hizo. Esa es la fe que justifica. Y cuando hablamos de justicia, hermanos, de justificación, estamos hablando de una justicia que está fuera de nosotros. Está fuera de nosotros, no está en nosotros. Es una justicia ajena, la cual es atribuida, imputada, opuesta a nuestro crédito. Es una transferencia de justicia. Es una transferencia legal. No es una transformación, no es que Dios nos transforma en justos, es que Dios nos declara justos por la fe. Todo esto se obtiene por la fe, solo por la fe. Este era el problema con Roma. Roma mezclaba la justificación con la santificación, diciendo que Dios no nos declara justos, sino que nos hace justos. Noten ustedes esa diferencia. Roma decía que Dios nos hace justos, pero Dios no nos hace justos. Es que justo no hay ni aun uno. Nosotros no podemos ser justos en esta tierra, porque siempre vamos a tener pecado. Pero podemos ser justificados. Y seremos justos en un sentido, en el sentido de que amamos la justicia y buscamos la justicia y luchamos por vivir en la justicia de Dios, de acuerdo a los mandamientos, pero nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro anhelo siempre es imperfecto, y en ese sentido no somos justos. Somos justos en el sentido de que amamos esa justicia. Pero lo que sí somos perfectamente es justificados, y eso solo por la fe. La fe. Y la fe, queridos hermanos, es un ejercicio humano, pero que proviene de Dios. La fe es lo que Dios requiere. Es lo único que Dios requiere. Y lo único que Dios acepta de nosotros. La fe es lo único que nosotros podemos ofrecerle para que Él nos acepte. La fe es lo único que funciona para con Dios. La fe es lo único que nos da acceso a la presencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios, debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Solo por fe en la persona de Cristo. O sea, que la religión no funciona. No sirve para nada. Las obras no funcionan para con Dios. Las penitencias, las tradiciones, los esfuerzos, los méritos, nada de eso funciona. Solo por fe. Solo por fe se puede ser salvo.
Eso entendieron los reformadores. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahí es donde tenemos que vivir nosotros. Con la mira, dice Pablo, de manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo por la fe. Qué batalla, hermanos queridos. Qué lucha tan grande, qué sacrificio tan inmenso tuvieron que hacer aquellos hombres, qué precio tan alto tuvieron que pagar muchos de ellos. Ahora, esto no es muy difícil de entender, que es por la fe. Lo que es difícil, hermano, es que esto penetre en nuestra conciencia y se meta dentro de nuestras venas y de nuestro hombre interior, y que esto llegue a ser lo que gobierne realmente nuestras vidas y la vida de la iglesia y la vida de nuestro caminar delante de Dios. Eso no es fácil. Si fuera fácil, todas las iglesias serían fieles a este mensaje. Pero la apostasía que vemos nosotros a nuestro alrededor, y que no es nueva, es una apostasía que los mismos apóstoles la comenzaron a ver. Pablo, hermano, estaba sorprendido de los Gálatas. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No porque haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde los días de los apóstoles. Es decir, ustedes quizás están entendiendo, ojalá estén entendiendo estas explicaciones. Pero la pregunta es, ¿las internalizamos? ¿Nos apropiamos de ella? ¿Estamos permitiendo que entren en nuestra conciencia, en nuestro hombre interior, y que gobiernen realmente nuestras vidas? ¿Por qué los pastores, hermano, andan buscando métodos, estrategias, sistemas? ¿Por qué es que los cristianos son ignorantes de estas verdades? ¿Por qué es que todavía los cristianos piensan que es su servicio, que son sus esfuerzos, que son sus oraciones lo que agrada a Dios, o lo que los hace a ellos superiores, o los acerca más a Dios que otros cristianos? ¿Por qué? Es por la ignorancia de estos principios. Solo por la fe. La justificación por fe, decía Martín Lutero, es la doctrina sobre la cual se sostiene el cristianismo. Una vez que perdemos eso, se pierde todo lo demás. Por eso Pablo entró en una contienda violenta, hermanos, espiritualmente hablando, contra los Gálatas, o contra los falsos maestros de los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido claramente presentado como crucificado entre vosotros. Por eso Pablo se propuso no saber ninguna otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, porque Él es el único que nos puede justificar, y la única manera de acercarnos a Él es por la fe, solo por la fe. Solo Cristo, solo por fe. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia de la fe y la importancia de lo que la fe hace en nosotros, justificándonos. La justificación por la fe no es justificación por nuestra fe o por fe en la fe. Nosotros no tenemos fe en nuestra fe, tenemos fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe no es una recompensa, no es un salario por algún mérito alcanzado a través de las obras, del esfuerzo o la religión. Y la justificación
es algo mucho más grande que simplemente el perdón. La justificación nos ofrece perdón, pero es mucho más que perdón. Cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de pecados pasados. Te perdono lo que me hiciste. Pero no tiene que ver necesariamente con lo futuro, con los pecados futuros. Te perdono, pero no me la vuelvas a hacer porque la próxima no te la perdono. La justificación nos perdona los pecados pasados y garantiza que va a haber perdón para los pecados futuros. La justificación no es simplemente ofrecerte el perdón de algo que hiciste malo. La justificación es una declaración por la cual Dios nos considera, nos atribuye la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, perdonando nuestros pecados en el pasado, cubriéndonos en el presente y garantizando que nuestros pecados serán perdonados en el futuro también. Claro, la justificación viene acompañada de una obra del Espíritu Santo, que nosotros conocemos como santificación. La justificación y la santificación van juntas, por eso la justificación no se aprovecha de ese regalo tan exquisito, tan maravilloso del perdón presente, pasado y futuro, sino que anhela vivir una vida de justicia, de obediencia y de santidad. Si alguien te dice, te perdono la deuda, pero no me lo vuelvas a hacer, no me vuelvas a prestar, ya no te voy a prestar más. Dios no hace eso. Dios nos perdona y nos garantiza que nos va a seguir perdonando. Te perdono, pero ya no te quiero ver más. Te perdono, pero ya no te tengo confianza. Te perdono, pero ya no hago negocios contigo. Dios nos ofrece justicia perfecta. De hecho, hermano, Él nos invita a que nosotros actuemos de esa manera. Cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? El Señor le dice, 70 veces 7. Lo cual significa, debes perdonarlo una y otra y otra y otra y otra vez. Debes aprender a perdonar como yo perdono también. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo eso se obtiene por la fe, esa vida se obtiene por la fe. Cuando Dios nos justifica, nos declara legalmente justos. Ahora, tampoco, hermanos, la justificación es una amnistía. No es que Dios se olvida e ignora su ley y dice, bueno, esta ley no la vamos a aplicar. Vamos a liberarlos, vamos a perdonarlos, vamos a hacer una amnistía. Porque Dios no va a dejar que su ley sea violada. La ley de Dios tiene que ser honrada. Dios no puede justificar a alguien solo porque lo ama. Dios tiene que hacer justicia aún sobre aquellos que Él ama. Así que la única manera de ser justificado, hermanos, es no ser culpables, ser inocentes, ser legales, ser correctos, ser inofensivos, ser perfectos. Es la única manera de ser justificado por nosotros mismos. Si alguien es culpable, no se le puede justificar. A los culpables se les arresta, se les acusa, se les juzga y se les condena. A los culpables no se les puede dejar ir libres. Dios no deja ir libre a ningún culpable. Los jueces no tienen derecho de justificar a un culpable solo porque les cae bien o solo porque el culpable les dice me arrepiento. No importa que se arrepienta, tiene que pagar su culpa. Si un juez perdona a un culpable, eso es abominable y es ilegal. Dice Éxodo 23:7, de palabras de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y al justo, porque yo, dice el Señor, no justificaré al impío. El que justifica al impío, dice el libro de Proverbios, y el que condena al justo, son igualmente abominables delante de Dios. El que justifica al impío
es abominable delante de Dios. El que condena al justo es abominable delante de Dios. Así que es imposible, hermano, que Dios justifique solo por amor, ignorando su ley. Él va a aplicar su ley. No puede ser de otra manera. Si un juez dice, yo soy bueno, hoy estoy de buenas, amanecí bien, todos los traficantes, los violadores, los políticos corruptos, los asesinos, los que acechan niños sexualmente, todos son perdonados, porque hoy estoy de buenas, o porque soy un juez bueno. Eso es abominable delante de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar a los impíos si nosotros somos impíos? Y ya hemos estado estudiando, hermano, que hay una corrupción innata en nosotros, una total depravación en nosotros. ¿Cómo Dios puede justificar al impío? Dice Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Abraham, por cierto, hermano, era un hombre idólatra. Él venía de Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría. Sus padres eran idólatras, él mismo era idólatra. Y Pablo pregunta aquí en el capítulo 4, verso 1, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Pero qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura acerca de Abraham, el idólatra que salió de Ur de los Caldeos? ¿Qué halló Abraham? ¿Fue bueno Abraham? ¿Fue mejor Abraham que otros? No. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice Pablo, Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, hermanos, David, aquí Pablo usa a David, porque David cometió un pecado abominable. David cometió adulterio con una mujer casada y luego hizo arreglos para que mataran al marido de esta mujer a fin de ocultar su pecado. Y se quedó callado por meses y dejó embarazada a esta mujer y nació un niño. ¿Qué cosa más abominable que esa puede haber? Pero David se arrepintió y creyó y se refugió en la promesa del pacto, en la gracia de Dios. Y Pablo lo toma como ejemplo. Y en el verso número 6 de Romanos 4 dice, también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, por la fe. Noten ustedes, Pablo está tomando a Abraham, primero está hablando de un idólatra que viene de Ur de los Caldeos, que no sabía nada de la ley, y luego toma a David, uno que se supone que sabía la ley, se supone que amaba la ley, el rey David. Así que Pablo nos habla del idólatra pagano, que viene de Ur de los Caldeos, y del rey David, el dulce cantor de Israel, que cometió un pecado abominable. Y Pablo dice, ¿qué halló Abraham nuestro padre? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué le pasó a David? David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Allí lavé mi pobre ser, dice el himno. Allí lavé mi pobre ser. Por eso Pablo dice, no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Solo por fe. Solo por fe. De esta manera, Dios, derramando su ira, su castigo sobre su Hijo, es justo, porque no viola la ley. La ley, el castigo de la ley cae sobre la persona de Cristo. Y de esta manera Dios es justo y puede justificar a los impíos sin violar su ley, porque Cristo pagó el castigo de la ley. Y eso se recibe por la fe. La justificación, hermanos amados, es la declaración legal de que un impío, de que un culpable es declarado justo por la fe en aquel que hizo expiación por nuestro pecado, el Redentor. Sí que Dios envía a su Hijo y a través de Él hace expiación. Esta mañana hablábamos de la expiación limitada. Él vino a expiar los pecados de su pueblo. La redención particular. Él sabía quiénes son los hijos de Dios, los elegidos de Dios. El Padre se los dio y Él vino a morir por ellos. Y luego allá en la cruz, Él fue el sustituto. Sobre Él cayó el pecado de todos nosotros. Sobre Él cayó la culpa nuestra. Él tomó esa culpa, hizo expiación y Dios emite este decreto, esta declaración: eres justo por la fe. Expiación, hermanos, es perdón, cancelar las cuentas, las deudas, las culpas. Expiación incluye una transferencia en la cual Dios transfiere nuestro pecado y nuestra culpa a su Hijo. Una transferencia en la cual Dios transfiere la justicia, la inocencia de Cristo a nosotros, los culpables y pecadores. Y Él emite una declaración: eres justo por la fe, solo por la fe. Esto es lo que la Escritura dice acerca de este principio, solo por la fe. Este principio por el cual lucharon los reformadores, por el cual entregaron su vida, por el cual agonizaron. Este principio que es el tema principal, central de Romanos, de Gálatas y de todas las epístolas. Que es el tema central de toda la Biblia, la justicia de Cristo, la justicia que nos justifica, la justicia que solo se alcanza por la fe. Pero en tercer lugar, hermanos, consideremos cómo se aplica este principio solo por la fe a nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber esto? ¿Qué efecto puede y debe tener esto en nuestras vidas? Desgraciadamente, los evangélicos de hoy, hermano, no aprecian estas verdades. Por lo tanto, no están preparados para enfrentar el reto de las falsas doctrinas. Hay muchos, la mayoría de los evangélicos consideran que la teología es menos importante que las grandes cuestiones morales de nuestros días. Hay cristianos que luchan por el aborto, la eutanasia o contra la homosexualidad, que son cosas importantes de nuestra sociedad. ¿Pero son más importantes que estas verdades? No, no lo son. De hecho, muchos cristianos preocupados por estos asuntos que son socialmente importantes, se convierten en luchadores de la justicia social y se alían, hacen alianzas con los católicos romanos en cuestiones políticas, activismo moral, y minimizan las diferencias teológicas con Roma. Y eso fue lo que llevó a la iglesia del principio, después de los apóstoles, al oscurantismo de la Edad Media. Ocuparse de los asuntos puramente sociales. Muchos cristianos, hermanos, están dispuestos
a tratar las diferencias doctrinales como cosas secundarias. La ignorancia y la ingenuidad teológica ha dejado a muchos evangélicos incapaces de defender lo que enseñan las Escrituras. No pueden defender las Escrituras, no pueden articular las verdades de la Biblia. Muy pocos lo pueden hacer, hermano. Nuestra época es una época de pragmatismo. Pragmatismo significa darle preferencia a lo que funciona, lo que produce resultados visibles. Si trae más gente, bueno, eso funciona, hagámoslo. Si trae más recursos financieros, eso es lo que tenemos que hacer. Si entretiene a la gente, si le gusta a la gente, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿es eso lo que Dios dice? No. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo lo seguían multitudes que después lo abandonaron. Precisamente por eso, hermano. Porque el Señor les comenzó a enseñar las verdades y se ofendieron. Se ofendieron mucho. La gente está obsesionada con lo que funciona y no se preocupa por lo que es la verdad. Muchos, o muy pocos más bien, son capaces o están dispuestos a defender las verdades bíblicas, evangélicas, frente a las opiniones contradictorias. Parece más educado y por supuesto es mucho más fácil no discutir. Por eso muchas de los ataques contra las doctrinas esenciales se quedan sin respuesta. Y cada vez la iglesia se debilita más, los púlpitos se debilitan más, los creyentes se debilitan más. ¿Qué debemos de hacer nosotros frente a esto, hermano? Tenemos que recuperar esos principios de la Reforma, solo la Escritura, solo Cristo, solo por fe. Y poner esos principios a funcionar en nuestras vidas, para que nosotros tengamos una perspectiva de la vida guiada por estos principios y encontremos consuelo en la aflicción y en cualquier circunstancia en estos principios. Así vivía Pablo. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por fe andamos, no por vista, decía él. Esa fe, hermano, nos persuade del cuidado paternal, de la providencia de Dios. Esa fe es la que hizo a aquellos hombres, aquellos personajes del capítulo 11 de Hebreos, enfrentar todas las circunstancias que tuvieron que enfrentar, lograr todas las conquistas para la gloria de Dios que tenían que conquistar, sufrir las persecuciones, tener paciencia, todo aquello que tuvieron que enfrentar fue por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe, hermanos, nos da perspectiva. Habacuc enfrentó uno de los momentos más dramáticos de la historia de Israel. Venía una invasión que probablemente, hermanos, fue como la invasión salvaje que acaba de sufrir Israel, donde violaron mujeres, decapitaron niños, mataron miles de personas en medio de la madrugada sin que pudieran defenderse. Algo como eso venía. Y Habacuc lo sabía. Y temblaba ante esa realidad. Y le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué tú estás permitiendo que un pueblo más impío que nosotros venga y nos destruya? Y el Señor le dice: el justo por la fe vivirá. Lo único que sostuvo Habacuc en aquel tiempo fue la fe. La fe nos da perspectiva. Esa fe nos da reposo en la providencia de Dios. Este mismo Habacuc, hermano, que sabía que aquello venía, fue el que dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, ni haya vacas en los corrales, y no den mantenimiento los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová.
y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, en mis alturas me hace andar. Pero era la fe, era el mensaje de el justo por la fe vivirá. Esta fe es lo que hizo a los patriarcas morir en contentamiento sin recibir lo prometido. Les hizo vivir con certeza, con convicción, les hizo vivir para lo eterno, para Dios. Vivir más allá de nosotros mismos, de nuestros planes, es vivir para Dios, para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios. Solo por la fe, el justo por la fe vivirá. La fe, hermanos, esta fe nos enseña que lo terrenal es pasajero y es un mal negocio. Comparado con lo que Dios nos ofrece para la eternidad, lo terrenal es un mal negocio. La fe que Dios nos da no es un simple amuleto, no es un acto, una fuerza mística para obtener metas, resolver problemas o obtener cosas terrenas. Eso es una fe falsa que los maestros falsos promueven. Nosotros no vamos a cambiar la fe bíblica, la fe de estos reformadores, la fe de los escritores bíblicos, la fe que viene del Espíritu, por esa fe falsa que predican los maestros falsos de nuestros días. Hay un concepto y un ejercicio de la fe que es inútil, terrenal, común y sin valor, que promueve cosas necias, insensatas e inservibles para la eternidad, que no valen la pena. Gente que usa la fe simplemente para resolver problemas, para salir adelante, para lograr sus objetivos, pero no para lograr los objetivos del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo sabían los reformadores. ¿Lo sabes tú, hermano? ¿Vas a apropiarte de eso? ¿Vas a poner eso como una prioridad en tu vida para que penetre, para que se haga parte de nuestra conciencia, del principio que guíe nuestra existencia en toda circunstancia? Es lo único que nosotros necesitamos, fe en el Señor Jesucristo. Nuestra victoria está en la fe. Dice Santiago, pida con fe si alguno tiene falta de sabiduría, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Solo por la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, esta fe es una fe para el diario vivir. Es la fe de Gálatas 2:20. Es la fe de Proverbios 3, 1 al 10. Es una fe que nos enseña la doctrina, que nos mueve a la acción, requiere conocimiento, requiere diligencia. Es una vida que puede tornarse difícil, pero que nunca va a fallar. Tiene momentos de prueba, pero nunca nos va a dejar tirados en el camino. Es una vida segura, la vida de fe, porque Dios es fiel. El resultado siempre será bueno para nuestras almas. Siempre nos guiará hacia donde haya una salida, porque Dios no nos dará más cargas de las que podamos soportar. Déjenme terminar con esta cita de un hombre de Dios del pasado. Recuerda, Cristo es tu justicia. Cristo es tu justicia. Tu justicia está en el cielo. La justicia de Cristo, el cual es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La justicia de Dios no mejora cuando nuestra fe se fortalece, porque esa justicia es Cristo. No empeora cuando su fe es débil, porque esa justicia es Cristo.
La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es Cristo. Deja de mirarte a ti mismo y descansa en Él por la fe. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque estos hombres del pasado pagaron un precio tan elevado, Señor, por comprender que el justo por la fe vivirá, solo por fe. Pagaron un precio tan alto, Señor, para mantener esta verdad, para recuperarla, para vivir en ellas. Y gracias porque tu palabra, Señor, nos instruye acerca de estas verdades. Permite que por tu Espíritu nosotros nos apropiemos de esta maravillosa realidad de la vida de fe, Señor. Que podamos repetir con tu siervo Pablo: para mí el vivir es Cristo. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que vivamos, Señor, por fe y no por vista. Que alcancemos testimonio de haberte agradado por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida. Gracias, Padre Santo, por tu Santo Espíritu que nos mueve por este camino, que nos mueve en este rumbo, en esta dirección, que hace que nosotros fijemos nuestra vista en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a mantenernos allí. Perdónanos por no apreciar debidamente, Señor, este maravilloso regalo, y ayúdanos cada día a apreciarlo más debidamente para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.